Cambia tu rumbo. Radio Visitante. Cambia tu rumbo. Cambia tu rumbo. Radio Visitante. Radio Visitante. Allá vamos. Allá vamos. Radio Visitante, ¿no? Que además es una radio viajera y en todos los lugares juega de local, ¿sí? Como es una radio viajera, también hay un equipo de mate que acompaña. Y está, bueno, se acerca Vero Asinari, es la productora, así que seguramente es para marcar la cancha. Sí, como decías, a los muchachos hay que marcarles la cancha, aunque jueguen de local. Les queremos comentar que estamos entrando al último bloque, en el cual tenemos una entrevista que ha realizado Rodrigo López Tais a Jorge Alievi. Bueno, muy bien. ¿Le puedo pedir como productora que vayamos pensando en alguien que haga un stand-up, por ejemplo? ¿Puede ser? Lo vamos a tener a la stand-up. Mira que hay muchos temas cotidianos que pueden ser para desahogarnos el stand-up. Bueno, pero bueno, por ahora, como ya lo habías presentado, vamos a ir a la seriedad de mi amigo Rodrigo López Tais. En realidad un tema serio, ¿sí? En este caso, más allá de la chanza, es una entrevista que tiene un alto valor, ¿no? Histórico, conceptual, ideológico, más que interesante. Sí, vos sabés, Pablo, que esta semana recibimos una invitación a través de nuestra página de Facebook. Se le recordamos a los oyentes, en Facebook nos pueden encontrar como Radio Visitante y en Twitter como @radiovisitante, de parte de un historiador que es un amigo de la casa, Jorge Alievi, que nos comentaba que dentro de los próximos 6 meses va a estar reeditando su obra sobre la vida de Juan Bautista Bustos, un personaje central en la historia política de Córdoba del siglo XIX, primer gobernador constitucional de Córdoba. Y bueno, la verdad, un hombre con una experiencia riquísima para analizarla desde distintos lugares. Empezamos a buscar un punto en común con Jorge para encontrarnos y hacer la nota. Sí. Y haciendo honor, haciendo gala a Radio Visitante, lo que hicimos fue ir de visita a Cabalango. Bien, donde vive Jorge. Donde vive Jorge Alievi, que nos recibió de manera muy hospitalaria. No voy a contar los pormenores de después de la nota. Pero hemos sido recibidos con una opípara comida. Bueno, vas anotando a Sinari también el bloque gastronómico, ¿no? El bloque gastronómico. Claro, para que no pruebe solo Rodrigo. Por supuesto, sí. Ha sido una visita en donde Jorge desplegó todas sus características de gentilhombre y de buen cocinero. La verdad, creo que la parte más interesante es la que no se escucha, que es cuando nos quedamos comiendo, hablando de la vida de Juan Bautista Bustos y de otros integrantes de lo que fue esa generación que tuvo una incidencia fundamental en el proceso de la independencia de nuestro país. Un hombre de la federación, ¿no? Sí, Jorge, un hombre militante del federalismo como José Gervasio Artigas, como Manuel Dorrego, como tantos hombres que hicieron grande esta patria. Todos ellos militantes de una causa. Porque hoy ha visto Miranda que la palabra militante está un poquito devaluada. Sí. Bueno, a mí me gustaría decir de que tengamos en cuenta de que esta patria la han hecho, la han forjado y la han defendido hombres y mujeres que militaban en una causa. Claro, y la poca igualdad que hay se la debemos a esos hombres, ¿no? O sea, dentro de la estructura de Argentina, el esbozo de igualdad que puede presentar van en esa galería juntos a los que has mencionado, Belgrano, San Martín. Claro, pero a lo que son los más conocidos. Claro, a lo que yo quería hacer alusión era que San Martín, Belgrano, que aparte de su grado militar, eran militantes de una causa, militante de la causa de la independencia. Sarmiento era militante, Mitre era militante, Bernardo de Monteagudo era militante, Nicolás Avellaneda era militante. Con posturas ideológicas distintas, pero van por esa galería. Estamos hablando de hombres que militaban una causa.
Y esos hombres que militaban una causa estaban dispuestos a dejar la comodidad de sus vidas para involucrarse de lleno en la defensa y en la lucha por sus ideas políticas. Y en el frente de batalla, además, también. En el frente de batalla, Además, en los casos más... Jorge Alievi lo menciona en la nota porque hay un párrafo, un pasaje de la nota muy interesante donde Jorge dice: la grieta existe desde que el español bajó estas tierras. Así es. Pero quiero hacer hincapié en esto, en que aun cuando en los tiempos modernos la palabra militante está siendo vapuleada, está siendo devaluada por parte de cierto discurso dominante, reconocer en las figuras de estos verdaderos patriotas la concepción militante que tenían con relación a su causa, Totalmente. que quiere decir que eran militantes de un compromiso, tenían un compromiso con sus ideas y lo llevaban adelante. Lo llevaban adelante dejando parte no solamente de su tiempo, de su comodidad, de su zona de confort, sino también entregando en muchos casos su propia vida. Aun cuando las ideas unitarios y federales, como fue en su momento, aún las ideas que surgieron más adelante entre los sectores de la oligarquía terrateniente y los sectores populares, que dieron lugar a una nueva conformación del país, el surgimiento de los partidos políticos, se trataba de militante de ideas, de militante de causas. Quiero resaltar esto. A este país lo han hecho y lo han defendido militantes. Y muchos murieron sin ver cristalizado ese sueño, que después pudieron consumar otros actores. Bueno, vamos a ir a la nota. Lo único que voy a decir es que aquellos además que tienen modorra para la lectura, es realmente una manera en 25 minutos de tener un gran pantallazo de la historia de Córdoba, su vida institucional anclada en un proyecto de país y en un contexto internacional. Y además recomendarles los dos libros de Jorge Alievi, las dos biografías, una sobre los documentos de Juan Bautista Bustos y la otra una cronología de su vida, que son muy interesantes y que además son de rápida lectura y no por ello menos profundas, ¿no? La escuchamos. Estamos con Jorge Alievi, historiador, autor de libros sobre la figura histórica de Juan Bautista Bustos, uno de los caudillos federales y una de las figuras centrales en la historia política de Córdoba y del país. Jorge Alievi ha escrito, entre otros, el libro Juan Bautista Bustos, una aproximación a su figura a través de sus documentos, y también el libro Cronología biográfica de Juan Bautista Bustos. Habitualmente Jorge Alievi escribe columnas de opinión sobre historia en los diarios Comercio y Justicia y El Independiente de La Rioja, y hoy lo hemos venido a visitar a su posada en Cabalango y para conversar un poco sobre la figura de Juan Bautista Bustos. Jorge, gracias por recibirnos. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, Jorge, en esta aproximación que vos haces en tu obra de la figura de Bustos, este año se cumplen 200 años de la declaración de la independencia en nuestro país. ¿Qué análisis podrías hacer de la influencia de Juan Bautista Bustos en el proceso de la independencia y posteriormente en el desarrollo de la vida política argentina entre 1816 y el periodo que va hasta la sanción de la Constitución en 1853? Bueno, dos cosas. Primero, creo que más allá de Bustos, estos 200 años tienen que servir para que no silvilliquen, sino que nos sirva para poder repensar si realmente estamos en un país independiente, estamos en una nación independiente, estamos en un país federal, y qué significa la independencia hoy y cuál debe ser el rol de la independencia de acá a 200 años. En ese sentido, lo de Bustos fue, yo diría, central. ¿Central por qué? Primero porque es, a partir de que es declarado gobernador Bustos en 1820, Córdoba tiene una constitución y esa constitución que él dicta, que no se llamaba constitución,
sino que era un reglamento provisorio, justamente provisorio porque se pensaba de que no existía la nación y luego iba a existir la nación, fue modificándose con el tiempo y fue la base de la Constitución de la provincia de Córdoba, y fue tomada también, ese reglamento provisorio fue tomado también como una de las fuentes de la Constitución Nacional. Jorge, ¿quién era Bustos? ¿De dónde provenía? ¿Cuáles eran sus orígenes, no solo familiares, sino particularmente cuáles eran sus orígenes políticos? ¿Cuáles eran los factores que influyeron en su conformación como dirigente político, como caudillo militar y fundamentalmente como estadista, tardíamente reconocido? Bueno, Bustos Bustos nace acá, en esta zona donde estamos, en Punilla, fundamentalmente fue un hombre formado en las escuelas de los curas, un hombre que llegó a rendir su examen de súmulas, que se llamaba en ese momento, que era filosofía. Tenía una de las bibliotecas más importantes de la Argentina en su momento sobre filosofía y sobre técnicas militares. Se dedicó al comercio de cueros en el momento que agarra el tema de la independencia, mejor dicho, en el momento que se da las invasiones inglesas, él estaba en Buenos Aires, ya era un gran comerciante, un poderoso comerciante, era uno de los que se juntaba con Belgrano, con Moreno, con Monteagudo, con Peña, con toda esa gente, y participó en esas invasiones inglesas. Él va a formar uno de los batallones, lo va a solventar él de su bolsillo, va a intervenir en las invasiones inglesas y con 60 soldados va a derrotar a uno de los batallones más importantes de los ingleses. Si tenemos en cuenta que en ese momento el ejército más importante que había derrotado a Napoleón, no era poca cosa. Esto va a ser reconocido por Liniers, que va a ser su primer reconocimiento militar. Luego se va a desarrollar él como militar en el Ejército del Norte. Cuando se va a Belgrano, Bustos era su jefe de Estado Mayor, y en Arequito, debido a que Buenos Aires había pedido que bajara el Ejército del Norte a defender a Buenos Aires porque iba a ser invadido en ese momento por la Confederación, por el Ejército Confederado, él decide levantarse en armas en contra del mismo Buenos Aires. ¿Por qué? Porque decía que las armas de la nación no se podían levantar en contra de su propio pueblo. Estaba hecho el Ejército del Norte para combatir a los imperialistas españoles. Entonces, eso va a ser una bisagra que va a permitir que se derrote a Buenos Aires, y a partir de ahí va a caer el directorio y va a comenzar una nueva etapa. Él se va a volver a Córdoba, va a ser elegido gobernador y va a pasar a ser el hombre de confianza del general San Martín, nada más ni nada menos que del general San Martín, y va a ser condecorado, entre otros, por O'Higgins, y un hombre que tenía relación nada más ni nada menos que con Bolívar. Bolívar, cuando hablaba del sur, ya no estando San Martín, pedían que se refirieran en Bustos, porque Bustos en la década del 20, en toda la década del 20, era considerado el máximo caudillo del interior federal, teniendo en cuenta que el federalismo es como en todos los partidos políticos, no existe un federalismo único, había distintos federalismos, inclusive hasta un federalismo unitario que era el de Rosas. Él estaba en las antípodas de eso. Por eso se crea esta constitución, que fue la primera junto con la de Santa Fe, y donde, por ejemplo, el entonces gobernador intendente de Catamarca, que se quería separar de Tucumán, se referencia sobre Bustos, y Bustos, en una carta extraordinaria, le dice por qué era malo que se separaran. Entre otras cosas, decía, hay provincias que van a ser inviables, por ejemplo las del norte, nosotros tenemos que fortalecer las regiones, y si yo me separé en su momento de Buenos Aires, fue porque justamente, si no, íbamos a terminar siendo un país unitario. Entonces, digamos, lo fundamental de Juan Bautista Bustos va a ser la prédica federal. Tener una cosa en cuenta, Rodrigo. El primer y segundo gobierno de Bustos, en su gabinete había unitarios, había federales de todos lados, había artiguistas. Es el primero en levantar la bandera
la famosa bandera tricolor que hoy tiene Córdoba, esa era la bandera artiguista, porque era de la Liga del Litoral, que llegaba hasta Córdoba. El primero de todo había sido José Javier Díaz, pero va a ser Bustos el que va a levantar esa bandera, junto con Bulnes, con un montón de gente, que logran constituir en Córdoba el primer estado de Córdoba. Él es el fundador del estado de Córdoba, el estado cordobés. Esto es central. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se empieza a irradiar el verdadero federalismo en el interior del país. O sea que Córdoba, podríamos decir que en la visión, en la concepción de Juan Bautista Bustos, era una especie de usina, una especie de protectorado del federalismo a nivel nacional. Totalmente, a punto tal de que los que lo van a reconocer así, va a ser Martín Miguel de Güemes, lo va a reconocer inclusive el mismo Estanislao López, que había sido un contrincante, no un enemigo, sí un contrincante, que va a ser el que le va a dar abrigo cuando el general Paz acá en Punilla termina derrotándolo. Pero es más, la base de el tratado que se va a realizar entre el federalismo de Buenos Aires y el federalismo del interior, la garantía era el gobierno de Córdoba. ¿Por qué? Porque estaba Juan Bautista Bustos. Y todos los puntos que les pide Bustos que se incorporen en ese tratado son nada más ni nada menos que la base de los pactos preexistentes. De los cuales habla el preámbulo de la Constitución. De la Constitución Nacional, tal cual. Ahora, cuando uno habla de federalismo en la Argentina, en el siglo XIX, indudablemente debe referirse a dos figuras que han sido destacadas en la defensa de la bandera del federalismo. Una es la figura de Gervasio Artigas y la otra es la figura de Manuel Dorrego. ¿Había alguna línea de coincidencia en el pensamiento y en la acción de Bustos con Dorrego y con Artigas? Juan Bautista Bustos le envía una carta a Artigas pidiéndole que se hiciera el Congreso en Córdoba, el Congreso Constituyente. Congreso, diferente a una reunión cualquiera. ¿Por qué? Porque significaba hacer una constitución. Y como era un hombre artiguista, se consideraba un hombre artiguista, en esa carta que yo te estoy mencionando, le pide a Artigas que haga el Congreso en Córdoba y termina la carta diciéndole, venga usted aquí porque usted va a ser reconocido el Washington sudamericano. El Washington sudamericano. Así dice la carta. Y eso que lo pone al Washington sudamericano, lo pone con letra más grande en esa carta. Él le ofrecía la gloria a José Gervasio Artigas. Después van a venir los problemas internos, donde supuestamente hay una traición, como dicen ellos, de Pancho Ramírez hacia Artigas y que es el acabose de él, pero meses antes le pide, hay varias cartas de Bustos con Artigas, pero fundamentalmente esa, que está ahí en el libro mencionado, no está mencionado, está la transcripción de esta carta, le pide que venga y que acá va a poder realizar él su pensamiento. Esto es lo fundamental, lo central. Con Dorrego no tanto, a pesar de que sí había. ¿Por qué? Porque con Dorrego él le pedía ayuda, no por él, sino porque el general San Martín, estando en Perú, envía a una persona que venga a lo que hoy es la Argentina y se entrevistara con el brigadier general Juan Bautista Bustos. Usted tiene que encontrarse con Bustos y Bustos va a ser el que va a formar el ejército que va a ayudar a hacer el último movimiento de pinzas para derrotar al español. Cuando Bustos lo charla esto con Dorrego, ocurren estas cosas que ocurren siempre en la Argentina y va a intervenir allí Rivadavia y le van a negar los fondos. Calcula que en ese momento Buenos Aires tenía un presupuesto que era prácticamente el 90% del presupuesto de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El único que podía bancar un ejército y que podía bancar, podía soportar toda la logística era Buenos Aires, y se lo niegan. Entonces, San Martín le dice, sigue insistiendo, y después vaya, encuéntrese con Güemes, que nosotros vamos a poder terminar. Yo creo que si se le hubiera dado en ese momento,
no se hubiera demorado tanto el tema de terminar con los realistas en Bolivia, lo que es Bolivia, ahora que era el Alto Perú, y se hubiera podido dar tal vez la independencia mucho antes. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Bustos ante un hecho que ha sido un quiebre, un parteaguas en la historia política argentina, como fue el fusilamiento de Manuel Dorrego a manos de Juan Galo Lavalle en Navarro a fines de la década de 1820? Hay que tener en cuenta que Lavalle vuelve de una guerra importante, porque nosotros tenemos dos frentes, no tenemos solamente con el español, lo tenemos también con el portugués. Ellos venían de la guerra con Brasil. En ese momento el federalismo estaba bastante resentido. Triunfa el sector unitario, entonces es fusilado y al poco tiempo, ni bien es fusilado Dorrego, a los meses es que una vez fusilado se viene para Córdoba, todo el ejército unitario del interior encabezado por General Paz. Una vez fusilado Dorrego, el que se viene para Córdoba es Lavalle. Se viene Lavalle, se viene junto con, en realidad lo que se viene es el ejército, Lavalle queda en Buenos Aires y el que se viene es el General Paz con todo ese ejército triunfante. Y es allí cuando lo derrotan en la Tablada, que él se tiene que ir a La Rioja, se encuentra con Facundo Quiroga, vuelven acá, se da lo de la Tablada, porque él es derrocado acá en San Roque, se da lo de la Tablada, una batalla que duró 2 días, y es allí donde él es perseguido, y cuando ya no encuentra, él trata de escapar, Bustos, y cuando se ve acosado por las fuerzas unitarias, allí a 2 cuadras del puente de la Tablada, no le queda otra que tirarse al río, en una barranca muy alta, le pone el poncho sobre la cara a su caballo, le envuelve los ojos, pica espuelas y se tira. Y es allí que él cae muy alto y se golpea muy fuertemente, se quiebra por todas partes, y tiene que escapar con su yerno, que era Claudio de Redondo, dueño de la estancia Redondo, acá vecina de Carlos Paz, por eso se llama ese lugar Redondo. San Antonio de Redondo. San Antonio de Redondo era la estancia de los Arredondo. Era el yerno de Bustos. Y bueno, y tienen que escaparse a Santa Fe, él no podía ir ni a caballo ni acostado, caminaba cuando podía, y así llegó a Santa Fe, ya derrotado y muy maltrecho, muy maltrecho. Bueno, allí pasa su último año de vida y muere allá en Santa Fe. Ahora, la figura de Bustos como caudillo militar, como caudillo político, ha hecho una sinopsis, una síntesis muy interesante, aportando datos que habitualmente no se conocen, que es propio de la tarea del historiador. Pero me gustaría hacerte una pregunta vinculada a qué evaluación haces vos de la gestión del gobierno de Bustos. ¿Cuáles son, o cuáles han sido, mejor dicho, las políticas más significativas que vos rescatarías como estudioso de la figura de Juan Bautista Bustos? Lo primero es el tema de crear el Estado cordobés. ¿Por qué? Porque Bustos va a ser el que va a crear, por ejemplo, entre otras cosas, el Tribunal Superior de Justicia. El Poder Judicial de la provincia de Córdoba lo crea Juan Bautista Bustos. Se tira abajo los 3 cabildos que había, los reemplaza los cabildos, y una cosa central, fundamental, compra la primera imprenta del Estado. Nosotros habíamos tenido lo de los jesuitas que se la habían llevado a Buenos Aires. No había imprenta. Entonces él hace hacer una colecta, se lo da a Roque, se va a Francia Roque, trae esta imprenta. La condición que él ponía era que todo ciudadano, piense como piense, puede hacer su diario en esa imprenta. Pero además, el Estado le garantizaba la compra de cierta cantidad de números para que pudiera expresarse. Así fuera que estuviera en contra del gobierno. La mayor libertad de prensa que tuvo Córdoba en la historia fue durante esa década de paz. Tengamos en cuenta que estamos en el periodo formativo donde había violencia por todas partes porque estaba el enfrentamiento unitario federales, que no era tan lineal, pero era el enfrentamiento. Durante sus 10 años en Córdoba no hubo violencia. Creó las escuelas. Obligó a que cada curato, o sea, departamento sería ahora, tuviera una escuela. Por primera vez en la historia en Córdoba había una escuela en cada curato. Pero además
garantizaba a cada curato, si querían venir a estudiar esos niños, después seguir su carrera acá, por primera vez el Estado daba becas gratis para que vinieran a estudiar. Entre otras cosas. Y la otra de las cosas también es que el fomento de la industria. Juan Bautista Bustos hace que el Estado también subvencionara industrias que recién estaban de manera incipiente, artesanalmente, haciéndose en Córdoba. Todo eso se hizo durante el gobierno de Juan Bautista Bustos. O sea, libertad de expresión. Sí. Libertad de prensa, que se llamaba. Por eso, libertad de prensa y libertad de expresión en su máxima expresión. Exactamente. Educación e igualdad de oportunidades y además fomento de la cultura del trabajo. Fomento de la cultura del trabajo, el tema de la justicia, que no era menor. Administración de justicia. Administración de justicia. ¿Sabés quién era el jefe de Estado Mayor de él? Recordemos que en ese momento eran ejércitos provinciales porque no había Estado nacional. No, ¿quién era? El general José María Paz, que lo termina traicionando. A pesar de que le decían de que lo estaba traicionando, dice, no, yo tengo un gran respeto por el general Paz. Que es otro de los errores, pensar de que el general Paz era unitario porque en realidad era federal, lo que pasa es que termina siendo unitario obligado por las circunstancias. Bueno, en un próximo capítulo vamos a hablar de Paz. Ahora no, nos concentramos en Bustos. Sí, digo, esto demostraba que teniéndolo a Larrañaga, teniendo toda esa gente que no eran, que había artiguistas, unitarios, federales, bustistas, federales, no bustistas, Bustos nunca puso la cuestión política por delante. Dijo, yo quiero los mejores hombres. Y esos fueron los que gobernaron con él, que fueron después gobernadores de Córdoba. Posteriormente gobernadores por distintas corrientes políticas. Por distintas corrientes políticas. Ahora, Jorge, para terminar, y en perspectiva, como empezamos la nota, decíamos, se cumplen 200 años de la Declaración de la Independencia. Sintéticamente, y en una visión retrospectiva, teniendo en cuenta lo que le costó a este país conseguir la independencia, en términos de lucha, en términos de sangre de los argentinos derramada, en términos de luchas fratricidas, de luchas intestinas entre distintas facciones, distintas corrientes. ¿Cuál es la evaluación desde tu perspectiva de historiador, pero también de ciudadano comprometido, que le gusta opinar y expresarse continuamente sobre distintos aspectos de la realidad, sobre las deudas que tenemos aún con relación a la soberanía de nuestro país y a la independencia de nuestro país? Nosotros tenemos una deuda, a ver, la deuda principal es la grieta. La grieta existió siempre. Desde que llegó el europeo a América existió la grieta. Y han sido mucho más graves las grietas anteriores que estas. Porque las grietas que se dieron en el siglo XIX costaron vidas humanas de cientos de miles de argentinos. No decenas, cientos. Si nos ponemos a ver desde el mismo 1800 hasta después inclusive, hasta la capitalización de Buenos Aires, esto fue guerras intestinas, como bien vos decías, guerras no intestinas. Y bueno, yo creo que es una de las deudas. No se puede consolidar una independencia si no existe una consolidación interior. Y las consolidaciones interiores no van a darse como se pensaba en la década del 80, como diría Gramsci, el bloque hegemónico, sino se hace a través de una conciliación consciente de las necesidades fundamentales de un país. Acá todavía seguimos, esto es lo grave, seguimos agudizándolas a esas contradicciones, porque Argentina ha perdido su calidad educativa. Entonces, desde los 70 para acá, hubo una pauperización de la educación pública. Esa pauperización de la educación pública, que fue tan importante, te lo dice un federal, esa cosa maravillosa que se hizo en el gobierno de Roca por pedido de Sarmiento, que fue la ley 1420, la tiramos atrás. Entonces, en tanto y en cuanto no existe una educación, un proyecto, un modelo de educación pública, no puede existir tampoco un modelo de nación, porque no tenemos las herramientas elementales y básicas para poder consolidar un proyecto como nación.
¿Por qué? Porque se pauperiza, pero esa pauperización está dada también por el tema de la globalización, en la necesidad de ir destruyendo las políticas culturales de un país para poder hacer hombres que sirvan a los grandes grupos concentrados que manejan el mundo. Entonces, en ese sentido, Argentina está en deuda. O sea que según tu perspectiva, tu opinión, respetable desde luego, lo que existe hoy es un proceso de neocolonización y de dependencia ya no solo en el plano estratégico militar, sino lo que es más peligroso en el plano cultural. Pero es que el plano estratégico militar ya no prácticamente no tiene importancia. Corea es uno de los países más chicos y hoy es la potencia más importante, es la que más ha crecido en el mundo. Es decir, a ver, Japón nunca tuvo ejército y sin embargo ha sido una potencia. Equivocados todos, creen que desde ahora, pero en realidad lo es desde fines del siglo XIX. Entonces, digo, ya los ejércitos sirven para los negocios por supuesto, de los poderosos. Ahora, la peor colonización que hay es la colonización cultural. Y esta es la batalla cultural que estamos perdiendo. ¿Vos pensás que la estamos perdiendo? Yo creo que se está perdiendo, creo que se están fragmentando el país, se están formando dos bloques, digamos, que no tienen nada que ver con los partidos políticos, sino que son bloques culturales, y que esos dos bloques, lamentablemente, están separados por una falsa grieta. Porque la grieta no tiene que pasar por los ismos, tiene que pasar por otro lado. Tiene que pasar, volvemos a lo de antes. Volvemos a Claude Lévi-Strauss, volvemos a los tipos que hablaban del pensamiento, volvemos a un Gramsci, que no hay que tenerle miedo, volvemos a Benedetto Croce, el liberal más brillante que ha tenido la historia de la humanidad. Digo, tenemos que volver a esas cosas. Lo que pasa es que nosotros hoy hablamos de esas cosas y nadie lo entiende. ¿Por qué? Justamente por lo que venimos diciendo. Del año 70 se vino pauperizando la educación y la cultura y demás, por lo tanto, ya nadie lee los grandes pensadores. ¿De qué lado de la grieta estaría Juan Bautista Bustos? No, obviamente, Bustos estaría, por lo que estamos diciendo, una persona que pensó que primero tenía que haber un Estado, que ese Estado se tenía que consolidar y fundamentalmente en el tema de la educación y la cultura, en la libertad de pensamiento, en la libertad de prensa y en el tema de los grandes pensadores y demás, obviamente él estaría en el bloque que no es precisamente el más materialista, sino que sería más, estaría en este bloque idealista de pensar que el objeto tiene que estar por debajo del sujeto. Este es el tema. Sujeto y objeto, ¿no es cierto? No existe pensamiento, razonamiento, no existe historia, no existe nada si no tengo yo un objeto que lo ponga delante mía como sujeto para poder analizarlo. Y no sujeto. Entonces, Bustos estaría de ese lado. Yo creo que estos dos bloques culturales, uno tiene que ver con la cuestión materialista, pura y exclusivamente, donde el hombre debe servir a ese material, a ese objeto, y no transformarse en lo que debe ser, en sujeto. Bustos estaría claramente del lado del sujeto. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias por habernos recibido en Cabalango y será hasta la próxima oportunidad. Desde la casa de el amigo historiador Jorge Allievi, Rodrigo López Tais para Radio Visitante. Bueno, escuchábamos allí a Jorge Allievi en esta nota que le realizaba Rodrigo López Tais. Le agradecemos a Jorge nuevamente su hospitalidad y la generosidad de habernos recibido en su posada. Muy bien. Bueno, Vero, palabras de despedida. Muy bien, estas palabras son de despedida, a modo de concluir nuestro programa. Los saludamos y les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales, en lugar donde van a estar no solamente algunas noticias de los diarios locales, nacionales, regionales e internacionales, sino que van a poder estar escuchando los programas de la semana, bloque por bloque, como ustedes lo buscan.
Bien, bueno, Radio Visitante va a sorprender. Atentos, Perdón, estudios de radio. Quiero decir algo. Sí. No sé si te parece a vos, Miranda, pero yo la veo más suelta, Vero, ¿eh? Sí, por supuesto. En 10 programas más la tenemos hecha una Gloria Trevi. Por supuesto. Bueno, pero hablando de política internacional. Obviamente. ¿Qué es lo que sabe? Obviamente. Quería decir, por ahora tenemos nafta para el vehículo, así que atentos estudios de radio y distintos pueblos de la región, porque esta semana la productora empieza a llamar dónde será el próximo escalón. La próxima estación, la a donde llegue Radio Visitante. Sí sabemos cuál va a ser la tercera estación del mes que viene. Del mes de mayo. Pero yo no lo voy a adelantar por ahora. No, es una sorpresa. Es una sorpresa, pero una gran sorpresa, ¿no? Bueno, Amina, gracias por tu aporte al programa, al equipo. Bueno, muchas gracias a ustedes, un placer compartir esta tarde de trabajo y, por qué no, de una mateada, un poco de cultura, un poco de política. Tiene todos los condimentos esta radio, así que parece que va por buenos caminos. Muchas gracias por la tarde juntos. Bueno, ahora yo le hago una devolución a Mina, ¿no? Dijo que era un placer, que estaba muy a gusto y sale muy bien al aire esto, pero cuando hizo el paneo con los ojos así, no era la expresión que correspondía, ¿no? Dijo, bueno, es una forma de decir. No, lo que le vamos a pedir a Mina es que en alguno de los programas futuros nos lea algún poema del Inca Garcilaso de la Vega. Cómo no. Bueno, cuando quieran, la lectura de un poema, de un libro, de algo que le podamos acercar a la gente y, por qué no, a ustedes, mis compañeros de trabajo. Muchas gracias. ¿Explayarse viene de playa? Digo, vos no, porque como Amina es estudiante de letras, por eso le pregunto, me quedó la duda. ¿Viene de playa? La verdad no tengo esa información en este momento, pero yo apuesto a que sí. Para el próximo programa veremos de dónde viene la palabra explayarse. O sea, yo soy un ejemplo del explaya. Hace tanto que no voy. Rodrigo, muchas gracias. No, gracias a todos, gracias a nuestro operador Rodrigo San Miguel, un crack, un león en los controles, un fantasista del teclado. Ha sido un gusto compartir con todos esta tarde. Hasta luego. Mi nombre es Pablo Miranda. Nos vamos. Gracias por acompañarnos en esta Radio Visitante. Chau, chau. Vengo desde el olvido, todo cerrando, pa' ver si mato penas, carnavaleando, pa' ver si mato penas. Faltando plata, chicha, coraje y un empujón del diablo para enamorarte, y un empujón del diablo. Caballos atados vuelven a la luna al galope tendido, y un empujón del diablo me anda faltando.
quiero trampearte el alma con mi igualito. Tu pañuelito al aire busca consuelo. Mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Carnavales, carpelos, la chicha y las vacas llorando en el vino. Los caballos atados vuelven a la luna al galope tendido. Y un empujón del diablo me anda faltando. Franco Luciani. Cambia tu rumbo. Radio Visitante. Cambia tu rumbo. Cambia tu rumbo. Radio Visitante.